Este es un nuevo amanecer y nuestro mundo ha cambiado. Los desafíos educativos de un escenario complejo exigen dar lo mejor de nosotros mismos con respuestas innovadoras, creativas y eficientes. El Colegio Wexford, que se caracteriza por su enfoque innovador, ecléctico y vanguardista para el desarrollo integral de sus estudiantes, en alianza con la Universidad Rey Juan Carlos de España, institución de prestigio mundial, han unido esfuerzos para crear el Foro Iberoamericano de Prácticas Educativas, FIPE, el punto de encuentro para los profesionales de la educación y el desarrollo humano. FIPE, imagina, crea y comparte. Buenos días México y Latinoamérica, buenas tardes España. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra tercera edición del Foro Iberoamericano de Prácticas Educativas FIPE 2023. Imagina, crea, comparte. Es un honor para mí presentarles a los miembros del Presidium. La doctora María Silvia Islas Pérez, postdoctorada en Educación, facilitadora Reggio Emilia y miembro activo de la Red Iberoamericana de Investigación Pedagógica y de la Sociedad Española de Pedagogía, así como de la Red Solare. Directora de Colegios Wexford y presidenta del FIPE. El maestro Juan Pablo Ledesma Meret, director de Educación del Estado de Querétaro, en representación de la doctora Marta Elena Soto Obregón, secretaria de Educación del Estado de Querétaro. El doctor Luis Manuel Martínez Domínguez, representante de la Universidad Rey Juan Carlos de España, coordinador del Grupo FERSE y miembro del Consejo Directivo del FIPE. Maestro Ignacio Vallejo Nájera, socio cofundador del portal Buscador de Colegios Micole y miembro del Consejo Consultivo del FIPE. Doctor Carlos David Campos González, líder de proyecto Wexford International University y miembro del Consejo Consultivo del FIPE. Y un servidor, maestro Alfonso Izuzquiza Márquez, director del Colegio Wexford Campus La Joya, miembro del Consejo Consultivo del FIPE y anfitrión de este evento inaugural. A continuación, escucharemos el mensaje de bienvenida de la doctora Silvia Islas. Buenos días, América. Buenas tardes, Europa. Desde México les damos la más cordial bienvenida a la tercera edición del Foro Iberoamericano de Prácticas Educativas FIPE 2023. Imagina, crea, comparte. Es un orgullo presentarles el programa de este año. Contaremos con el conocimiento y experiencia de destacadas personalidades en el área de la educación como Luis Manuel Martínez, Richard Herbert, Emilio Torres, Ciro López, Óscar Abellón, Marta Alfonsea Zaragoza, Begoña Ibarrola, Carmen Pellicer, Ivonne Klein, Ana Saavedra y Dalia Juárez. Todos ellos docentes y líderes educativos activos que comparten sus experiencias de éxito. Y uno de los objetivos de este foro es mejorar la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje de todos los formadores y docentes en esta nueva etapa post-pandemia. Pues no solo se trata de transmitir conocimientos, sino de preparar personas para la vida después de la escuela, lo cual implica desarrollar competencias no solamente cognitivas, sino también sociales y emocionales. Los últimos 3 años nos hemos dedicado a romper paradigmas, a eliminar las barreras de la distancia a través de la tecnología. Nos hemos enfrentado a lo desconocido y a nuevos modelos de enseñanza. Aún en la nueva normalidad, los maestros, los directores y personal de cualquier colegio en cualquier lugar del mundo nos hemos topado con retos y desafíos inéditos. Por ello debemos hacer uso de todos los recursos disponibles para superar cualquier rezago y colaborar así con el desarrollo y madurez de nuestros niños, sobre todo educando las emociones. Es por ello que en este espacio de reflexión se nos invita a la innovación, a ser creativos con la realidad que se nos presenta en el aula, en los ambientes de aprendizaje, en la didáctica, y el FIPE nos confronta con nuestra práctica, nos cuestiona si estamos cumpliendo nuestro propósito y si estamos tocando corazones, no solamente cabezas. Nos lleva a pensar si pudieran existir otros caminos
una mejor manera de llevar a cabo la práctica educativa. Nos cuestiona desde qué visión estamos preparando a nuestros niños para la vida, desde dónde estamos planeando, cuál es la emoción que estamos provocando en nuestros niños e incluso las nuestras como formadores. Esta es una oportunidad de transformar nuestra perspectiva hacia las demandas del siglo XXI. Hemos comprobado que los cambios están a la orden del día y se requiere proporcionar las herramientas para adaptarnos a ellas, para resolver no solamente con la memoria, sino con una serie de competencias blandas, básicas hoy en día, que nos ayuden a gestionar el tiempo, a ser empáticos, a comunicarnos mejor, a responder acertada y asertivamente a la demanda externa, a las presiones, entre muchos ejemplos más. La educación es la respuesta a los males de nuestro tiempo. Las propuestas sociales que se requieren necesitan que en las aulas se motive la lectura, se enseñe a trabajar de forma colaborativa, se promueva la cultura a través de la literatura, que se fomente el respeto, los valores para vivir armónicamente en una cultura global sin perder la salud emocional y el bienestar de nuestros niños y jóvenes. El FIPE es una oportunidad de voltear hacia los demás, de llevar a nuestros estudiantes hacia el futuro, hacia un mejor mañana, sino con todos los conocimientos que aún faltan por descubrirse, sí con todas las herramientas que un buen docente puede proporcionar. Y este es el foro, es el espacio adecuado para adquirirlas en pro de nuestros estudiantes y a favor de todos. Recordemos que la pieza fundamental en la educación post-pandemia siempre será el ser humano. Reinventemos nuestra labor, reforcemos nuestra vocación, mejoremos nuestra metodología, nuestra didáctica y saquemos provecho del error. Esta tercera edición del FIPE abordará estas inquietudes, interrogantes y necesidades. Los ponentes nos enriquecerán con estrategias para lidiar con el cambio, impulsarán nuestro espíritu educativo, nos moverán a crear, a innovar, nos proporcionarán recursos para canalizar las emociones de manera asertiva, nos impulsarán a ser profesionales activos, a recuperar el rumbo y nos darán perspectiva. Los invito a aprovechar al máximo esta oportunidad de prepararnos más y mejor. Por último, solo me resta agradecer a todas y cada una de las personas que contribuyeron a que se lleve a cabo este tercer Foro Iberoamericano de Prácticas Educativas 2023. Por supuesto, a ustedes, queridos asistentes, por su participación. A las personalidades que nos acompañan el día de hoy y mañana y que compartirán su tiempo y conocimientos. A los responsables de logística, diseño y comunicación, a todo el staff y particularmente doy las gracias a la Universidad Rey Juan Carlos de España y al doctor Luis Manuel Martínez, investigador y catedrático emérito de esta universidad, por avalar este gran proyecto, así como al portal español Nicole por el esfuerzo conjunto. Doy la bienvenida al maestro Juan Pablo Ledesma Meré. Su presencia nos habla del compromiso con los maestros y niños de Querétaro y enaltece el gran trabajo realizado por todos los formadores y profesionistas interesados en aportar al ámbito educativo en diferentes partes de Iberoamérica. Gracias a todos por su participación. Nos es muy grato recibirlos en este espacio de... Pedimos ahora al maestro Juan Pablo Ledesma Meré, director de Educación del Estado de Querétaro, que nos honre con sus palabras para la inauguración oficial de la tercera edición del Foro Iberoamericano de Prácticas Educativas FIPE 2023. Muchas gracias, doctora Silvia. Muchas gracias, maestro Alonso. Muy buenos días a todas y a todos los que estamos conectados aquí desde México. Muy buenas tardes a todos los que están conectados del otro lado del Atlántico. Reciban un cordial saludo del señor gobernador y de la secretaria de Educación en el Estado de Querétaro, la doctora Marta Elena Soto Obregón. Quisiera empezar con lo siguiente. Queridos amigos, de una pandemia, ¿se pueden obtener mejoras para el tema educativo?
El día de hoy quiero comentar algunas apreciaciones sobre desafíos de la educación después de la pandemia y la necesidad de fortalecer el trabajo en equipo. Un breve recordatorio del escenario del que venimos. Para la educación, como para otros ámbitos de la acción humana, la pandemia del COVID-19 fue una dura prueba para las estructuras y procedimientos. Prácticamente de la noche a la mañana, las escuelas tuvieron que modificar sus modelos operativos para responder a una nueva demanda. La necesidad de reducir la propagación del virus a través del distanciamiento social empujó a la mayoría a trabajar de manera remota, con las complicaciones propias de cada nivel educativo. La educación se sostuvo gracias al compromiso de docentes, administrativos, padres de familia y otros agentes educativos. Sin embargo, los desafíos de la educación a distancia no se limitan a la logística. También tuvieron implicaciones de orden psicosocial, como por ejemplo, nuevas maneras de comunicación por medio de una pantalla, nuevos modelos de colaborar en línea y fuera de esta, una transición de la noche a la mañana al modo virtual, que trajo desafíos de gestión, coordinación y supervisión de recursos humanos y operativos. Nuevas estrategias para lidiar con agotamiento físico causado por largas etapas frente a la pantalla. Nuevas estrategias para poder coordinar aspectos emocionales con productividad intelectual y académica, por decir algunos ejemplos. Los afortunados hoy estamos aquí para ver la luz al final del túnel. Estar ya es un enorme privilegio. Sin embargo, no nos exime ni nos absuelve de formarnos para la acción y dejar de lado el estado de reacción que tuvimos en algún momento. Una acción que de manera razonada y fundamentada aborda los desafíos post-pandemia, como lo son la salud mental de los estudiantes, padres de familia, docentes y personal administrativo, de tal forma que no afectemos el desempeño de los mismos y el bienestar general. La enseñanza y desarrollo de habilidades socioemocionales como la resiliencia, la empatía, la colaboración y la tolerancia. Educar en ciudadanía global, que incluye la responsabilidad social y la empatía, el desarrollo de habilidades blandas. Innovación en el diseño curricular, integrando nuevas tecnologías, conocimientos interdisciplinares y una alta colaboración de trabajo. Incorporar la inteligencia artificial y un aprendizaje automatizado, pues hoy en día el chat GTP o GTP ya es miembro de los equipos, o al menos entre los alumnos. Si lo notan, cada uno de estos puntos incluye tecnología y algo sobre tipo de inteligencia. Tipos de inteligencia como la inteligencia emocional, que hace referencia a la toma de la conciencia y al trabajo sobre las propias emociones, y la inteligencia social, que tiene que ver con habilidades como las que tenemos para comunicarnos con otra persona y cómo lo hacemos de la mejor manera posible. ¿Por qué enfocarnos en inteligencias? Pues porque muchos de los que nacimos en la generación X o incluso al principio de los años de los millennials, hemos estado en situaciones donde las interacciones, el trato con otro ser humano y el trabajo en equipo es mucho más complicado de lo habitual. Son actividades que requieren el uso de estos tipos de inteligencia, a los que antes de la pandemia no habíamos prestado mucha atención. Tenemos la responsabilidad de pensar cómo podemos ayudar a los educandos a desarrollar habilidades tecnológicas, disciplinares y humanas. Por ello, desde la Secretaría de Educación celebramos este foro, pues es un excelente espacio para reflexionar y actuar en conjunto sobre temas que impactaron e impactarán positivamente en este planeta. Les dejo una pregunta. ¿Estamos a la altura del desafío? Muchísimas gracias a nombre del gobernador del estado, Mauricio Curi, y de la secretaria de Educación, Marta Elena Soto. Enhorabuena y celebramos muchísimo este tipo de foros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Juan Ledesma.
y queremos agradecer a todos los miembros del Presidium e invitamos a nuestros participantes a incorporarse a las actividades del primer día de acuerdo con los horarios y enlaces de nuestro programa, siendo las 7:56 de la mañana hora de México, 3:56 de la tarde hora de España. Damos por inaugurado la tercera edición del Foro Iberoamericano de Prácticas Educativas. Imagina, crea, comparte. Bienvenidos. Es un honor para mí presentarles ahora al doctor Luis Manuel Martínez Domínguez con la conferencia La educación sensible, marco pedagógico y espíritu educativo. El doctor Luis Manuel Martínez es doctor en pedagogía, licenciado en filosofía y ciencias de la educación. Ha fungido como director, docente, orientador de centro y asesor pedagógico. Por más de 20 años ha desarrollado planes de capacitación, talleres y cursos para estudiantes, familias, docentes y directivos. Actualmente es director del Observatorio de Responsabilidad Social Educativa, coordinador del Grupo de Investigación FERSE, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro del Consejo Directivo del FIPE. Cuenta con diversas publicaciones, entre las que destacan Educar la inteligencia sensible, Sociedad, Familia y Educación, Teoría de la educación para maestros, El arte de estudiar en casa y ser líder de tus hijos. Bienvenido, doctor Luis Manuel. Abrimos con broche de oro esta tercera edición del Foro Iberoamericano de Prácticas Educativas. Es un honor que cuenten con la Universidad Rey Juan Carlos, con nuestro grupo de investigación FERSE y en particular conmigo, pues es siempre un honor, un privilegio, un gusto, porque ves cómo vamos muy unidos en todo el mundo, trabajando en la línea de un desarrollo más humano, como nos ha comentado antes el profesor Juan Ledesma, el maestro Juan Ledesma, y que efectivamente nos planteaba ese reto o esa pregunta de si estamos preparados, ¿no? Yo creo que queremos estar preparados, ¿no? Y una manifestación clara es ese empeño tanto de las autoridades gubernamentales como las iniciativas privadas y públicas para dar respuesta educativa. Nuestros avances en un aspecto que estamos tratando de desplegar de una manera global, porque en el fondo es como hablar de la paideia, ¿no? Es decir, la educación sensible es algo que es como una idea reiterativa o una redundancia, porque la educación tiene que ser sensible a la persona, a cada una de las personas, fundamentalmente a la originalidad de cada una de las personas. No hay dos personas iguales. Y es cierto que todas las personas tienen que desplegar pues toda una serie de competencias, de habilidades blandas, tienen que saber desenvolverse en un entorno que es muy cambiante, pero como personas. Y eso implica que seamos cada una y cada uno originales, auténticos, y no meras copias de algo que funciona y garantizar pues, que la sociedad funcione. La educación no puede ser meramente pragmática, productivista, orientada al funcionamiento, ¿no? Tiene que estar orientada a la autorrealización, diría Maslow, y nosotros desde la educación sensible nos gusta hablar de la apoteosis personal, que viene a ser una apoteosis comunitaria. ¿De dónde parte esta necesidad? Porque toda innovación viene de una observación que consideramos un problema, ¿no? De entrada, el considerar al ciudadano del siglo XXI pues, como alguien que debe ser muy competente, hemos puesto toda la carne al asador para que así sea. Y los datos de las instituciones pues, supranacionales nos van indicando que cada vez hay mejor índice de alfabetización, cada vez hay personas mejor preparadas,
con capacidad de ir de un país a otro con unos sistemas educativos bastante coordinados, de manera que podamos crear sinergias y ser altamente productivos y tener una vida de bienestar. Pero el ser humano en este planteamiento puede quedar arrinconado en su originalidad y convertir a las personas en auténticas máquinas de incluirse, de adaptarse a un medio de producción, a un medio, e incluso nos vemos como amenazados por las tecnologías que en un momento dado pueden realizar acciones y resolver problemas mejor que nosotros mismos. Entonces, ¿dónde está el lugar de la persona en la educación, en la productividad, en el desarrollo? Pues fundamentalmente en la capacidad que tengamos de ser, como tradicionalmente se hablaría en el mundo de la educación, aunque científicamente sea un concepto vago, ser capaces de ser amor en el mundo, ¿no? Y eso implica empatía, comprensión, ser compasivos y ser muy justos, ¿no? Porque no basta simplemente que una parte del mundo tenga la tecnología, tenga el control y otra parte del mundo mucho mayor esté sufriendo consecuencias de una grave injusticia, pues ya sea por hambre, por enfermedad, por guerra. Tenemos que estar llamados a ese mundo global donde cada persona puede llevar a término su realización personal y no caer en la violencia, en abusos, en manipulaciones, en engaños, en todo tipo de confusiones y sobre todo en la desesperación, que es un dato que preocupa enormemente a las autoridades porque no dejan más que de aumentar continuamente el índice de suicidios en adolescentes e incluso en niños, ¿no? Algo que es insólito en la historia de la humanidad y que cada vez vamos rompiendo récords anualmente. ¿Qué lleva a un niño o a un adolescente no querer vivir cuando es una tendencia natural y apasionante? O sea, ¿qué encuentra en el mundo que le abruma tanto? Porque por un lado se habla de que a los niños se les mima, que no se les presiona adecuadamente para crecer. Sin embargo, los niños y niñas, ¿no? Están altamente presionados por el ambiente. Entonces tenemos que diferenciar entre lo que es la presión constructiva, la presión creadora, de la presión destructiva de la originalidad. La educación tiene que ser presión creadora, que es aquella que nos permite desplegar la mejor, no la mejor versión, sino la versión auténtica. Y a partir de ser auténticos, mejorar. Pero esa obsesión por dar lo mejor de nosotros como un reflejo de lo que los demás quieren de nosotros lleva a una gran tara de tipo psicológico e incluso apertural, que le llamaríamos nosotros, pero en un contexto más amplio se le puede llamar espiritual, ¿no? Por lo tanto, no confundir educación con programación, con llenar a los estudiantes de capacitaciones, de habilidades, de saber hacer cosas. Nosotros no somos unos sujetos que hacen, tienen. Fundamentalmente somos. Y somos con otros. Esto es lo que nos determina. Y esto es lo que uno tiene que darse cuenta de que es lo fundamental en mí. Que yo valgo por lo que soy, no por lo que hago o por lo que tengo. Entonces, si nuestra educación está muy centrada en que vales tanto en cuanto eres competente, estamos en esa civilización de categorías humanas donde las personas incompetentes o con dependencia, ya sean los menores o los ancianos, son como una categoría inferior de personas, lo cual nos deshumaniza a todos. Por lo tanto, descubrir el valor en sí mismo de cada persona. Descubrir, por ejemplo, que una persona que tenga, por ejemplo, una enfermedad de tal calibre que le lleve a estar en un estado incluso vegetal o con un retraso madurativo, cognitivo, que no le permita ser autónomo, esa persona tiene una misión en la vida
que fundamentalmente se caracteriza por lo que logra en las demás personas que le rodean. Está logrando que las personas que están a su alrededor amen, salgan de sí mismas, descubran la belleza humana. Por eso no podemos medir a las personas por rendimientos, resultados, como si fuera lo máximo que podemos alcanzar, porque nos damos cuenta que nuestra civilización atómica, la civilización de la energía nuclear, es capaz de autodestruirse. Por eso todo progreso no tiene por qué ser realmente un progreso sensible. El progreso es a la vez conservación de nuestra capacidad de ser felices como seres humanos sin necesidad de hacer cosas cada vez más complicadas, como si fuera un circo. Por lo tanto, invitamos a esa educación de la sensibilidad, pero que no es una educación de timoratos, de personas sensibleras, blanditas, sino que son sensibles a su propia originalidad. ¿Quién soy yo originalmente? Porque esto, a día de hoy, en el mundo actual, se ha perdido el sentido de quién soy yo. Hay un problema identitario que se ha creado que es muy exagerado. Niños y adolescentes que su entorno les hace dudar de quién soy. Por lo tanto, el hecho de captar mi origen y mi originalidad para poder desarrollar es determinante. Y esa sensibilidad me lleva, por un lado, a compartir la sensibilidad que tenemos con las plantas y sentimos el cuerpo, el calor, el frío, la presión, la temperatura, la humedad. Pero también tenemos la sensibilidad de los animales, que son capaces de empatizar, como un perro empatiza con su cuidador que lo ve triste y trata de que no esté triste, ¿no? Un perro lo hace fantásticamente, pero le falta una tercera sensibilidad, que es la que determinamos nosotros como sensibilidad apertural o sensibilidad espiritual, que es la capacidad de entender, de comprender los motivos y razones por las que esa persona puede estar triste, sus heridas, sus presiones, sus injusticias que vive. Nos damos cuenta de cuál es nuestro origen, de dónde queremos ir, a qué debemos hacer. Eso no se lo plantea un animal. Y eso es lo que nos motiva desde lo más profundo de nuestro ser a querer educarnos. Porque cuando no nos motivamos por esa motivación original, todo al final nos aburre, nos decepciona, y entonces entramos en un mundo de gamificar. Venga, vamos a gamificar, vamos a un activismo, a un hacer, y no paramos, es decir, entramos en la rueda de hámster y decir, ¿yo qué hago aquí en este planeta? ¿Para qué he nacido? Y muchas personas dicen, bueno, yo quiero ganar plata, dinero, ¿verdad? Para ir de viaje, para conocer mundo, para divertirme. Pero solo hemos nacido para divertirnos. Es fabuloso divertirse. Pero lo más fabuloso es que disfruto de la diversión y del trabajo. Es decir, que todo es motivo de gran satisfacción porque me realizo como ser humano en el servicio, en el descanso, en el autocuidado, en el cuidado del otro. Y esta es la sensibilidad que va más allá de las emociones. No las niega, sino que las emociones son como mensajes de nuestra sensibilidad, que nos hacen ver algo no va bien, algo es injusto, algo te puede hacer daño. Y tenemos que saber leer, eso se llama alfabetización emocional. Pero también, y quizá lo más grave hoy en día, es la alfabetización afectiva, que nos lleva a ser muy violentos, nos lleva a odiar de una manera gratuita a personas por el hecho de tener otro color, otra procedencia, otra cultura, y lo que quizás sea hasta más dañino todavía, a vivir en la indiferencia, que pueden pasar años y años de comunidades que están en guerra, que pasan hambre, y vivir como si eso no ocurriera. Incluso en mi propia ciudad, puedo estar en un entorno de lo más complaciente en todos los sentidos y a muy pocos kilómetros vivir situaciones de gran desgaste humano por parte de muchas personas, de gran ruina.
no nos podemos acostumbrar a esas situaciones de desequilibrio, ¿verdad? Y afrontando toda nuestra realidad de educación sensible, veíamos que una de las claves está en recuperar el sentido de filiación. Es decir, todas las personas somos hijos, fundamentalmente hijos. Luego somos papás, mamás, hermanos, esposos, lo que queramos, pero fundamentalmente hijos. Y en esa filiación es donde nosotros encontramos el primer origen, que serían nuestros papás, pero que esa simplificación, que sería un hecho natural de un papá y una mamá, en un momento dado, la civilización está yendo hacia una complicación del fenómeno filial que puede llevar a que la familia simple, que le llamaría yo a un papá y una mamá que tienen un hijo, a que de repente, pues antes eran situaciones de adopción, ¿no? Es decir, pues que el papá y la mamá no están en condiciones de la crianza de ese hijo y hay unos papás adoptivos, sería una situación más compleja, pero ahora serán situaciones de lo más complicadas, ¿no? De la utilización de mujeres para que sean como un reducto de generación de otros seres vivos con ánimo de desprenderse de él para dárselo a otro ser vivo como mercancía. Todo esto tenemos que darnos cuenta porque esos 9 meses de vida, igual que son totipotenciales en el desarrollo biológico, son totipotenciales en el desarrollo psicológico y apertural, de saberse amado incondicionalmente, de no sentirse rechazado. Y es difícil en situaciones tan complejas que eso pueda llevarse a cabo de una manera saludable y fácil. No digo que sea imposible, pero no digamos que todo es igual, que todo da igual. De hecho, salía el otro día en España, por lo menos, un debate que hablaba de las mujeres donantes de cuerpo gestante. Es decir, que llegado el momento una mujer dona su cuerpo para, una vez muerta, muerte cerebral, poder gestar a un niño, ¿no? Entonces, empezamos a pensar cosas que la mente desconecta de lo que es la realidad en sí misma y podemos conseguir resultados que pueden llegar a ser muy autodestructivos. Ya lo hemos demostrado a lo largo de la historia. ¿Cuándo vamos a aprender? Por lo tanto, la filiación tiene que partir, para que haya una educación sensible, de un amor maduro incondicional, ¿vale? Y ese amor maduro no solo se garantiza por los primeros originadores inmediatos, que pueden ser los papás, papás adoptivos, sino intergeneracional, porque generar intergeneracional viene de originar. Unos se originan a otro y conectamos el origen, que hoy en día en la educación racionalista se quita de en medio, como si no tuviese nada que ver nuestro origen. No, eso es una cosa privada, que cada uno considere su origen, pero es que está en juego mi originalidad. Si descarto el origen, no puedo seguir mi música interior, mi gran anhelo interior, y me obligas a aprender algo desde fuera que para encajar en un mundo, para adaptarme a un mundo injusto. Cuando yo lo que he venido al mundo es para, por supuesto, adaptarme y vivir, pero sobre todo para transformarlo, embellecerlo. Y eso requiere de unas condiciones, que es que los niños, las niñas, desde el primer instante sean aceptados incondicionalmente. No se puede estar eligiendo cómo quiero a mi niño o quiero este rendimiento, este otro, sino un querer al hijo a lo que haga. O no, es que si suspende, ¿cómo le voy a querer? Pues eso es fundamental. Primero le quiero y ya. Claro, como le quiero, quiero que apruebe, pero aunque no apruebe, le quiero. Eso es una madre, eso es un padre. Y la educación no puede renunciar a ese amor incondicional. Luego, apreciar, darnos cuenta de que toda persona tiene un valor auténtico e irrepetible, que tiene un sentido de pertenencia y que se confía y tiene un entorno de confianza para poder salir a la aventura y realizarse. Y se le da oportunidades de equivocarse. Y los errores no son fracasos,
sino son aprendizajes. Basta de la cultura del fracaso. Es que si no fracasamos en la educación, ¿cuándo vamos a fracasar? Y no se les deja fracasar en la educación. Nos educamos a base de fracasos. Porque si lo hago a la primera es que ya lo sabía. O sea, no nos autoengañemos, ¿no? ¿Qué estamos buscando en la educación? Y por supuesto, dar oportunidades desde el primer momento a contribuir con la comunidad. Eso va a repercutir en la persona, pero persona entendida como un yo y como un nosotros, en un autoconcepto de persona valiosa, una autoestima de saberse que tengo algo que aportar, una identidad que me lleva a pertenecer, pertenezco a lo que es el género humano, pertenezco a la condición de ser hombre o de ser mujer, a la condición de ser mexicano, a la condición de ser de un determinado equipo de fútbol o de una determinada ciudad. Es decir, que la identidad va teniendo un montón de características relativas que en cierto modo podemos, muchas de ellas, como evolucionar. Es decir, oye, hasta ahora me he sentido identificado con tal equipo de fútbol y ahora de este otro. Pero de lo que no podemos renunciar es de nuestra identidad original. ¿Quién soy originalmente? Y fundamentalmente, cada uno de nosotros, lo que no podemos renunciar es que somos personas. Y el resto de seres humanos igualmente son personas. Y nos tenemos que tratar con la misma dignidad, ¿no? Luego, autoconfianza, que me lo da precisamente el haber confiado en mí. Yo tengo seguridad para lanzarme. Y esa confianza me da oportunidad a equivocarme, a desempeñar con mis competencias y tener autoeficacia, tener la sensación de que soy capaz de lograrlo, no tener miedo a equivocarme. Y por último, ir descubriendo cuáles son mis prestaciones, mis talentos, mi valor añadido, qué puedo aportar al mundo, porque de esa manera me realizo en el otro, ¿no? Yo puedo ser profesor porque hay estudiantes, y si no los otros, yo no sería profesor, ¿no? Esa es un rasgo importante. Desde la educación sensible también nos planteamos que la pirámide de Maslow se va quedando obsoleta. Es decir, que la pirámide de Maslow no es que esté mal, está muy bien, pero puede ser engañosa, porque yo me puedo, en vez de realizar originalmente, simplemente ir buscando satisfacer mis necesidades biológicas, mi seguridad, mi afiliación, mi reconocimiento y autorrealizarme de cualquier manera. Pero eso es un personaje. Quieres ser valorado, apreciado, quieres ser reconocido, pero esos son refugios. Te puedes refugiar en cosas placenteras, en el éxito o incluso en el servir a los demás, pues con creencias religiosas o con activismo en una ONG o con un grupo de altruismo pues filantrópico, pero lo importante es que lo hagas desde el origen, desde tu originalidad, de quién eres. Y a eso le llamamos la base segura de operaciones, y es tu hogar interior. Es decir, que ayudemos a los alumnos a salir de los refugios, que precisamente es donde se han protegido del daño al verse rechazados por esa filiación mal vivida. Han sentido rechazo por parte de su papá, de parte de su mamá, y no porque sus padres no le hayan querido, sino porque ven que su papá quiere más su trabajo que a sí mismo, que su papá trata mal a su mamá. Todo eso daña al hijo y le lleva a refugiarse en la tecnología, en tantas cosas. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es descubrir, desvelar nuestro refugio para volver a nuestro hogar interior y desde ahí crecer. Y entonces desplegar nuestra vela, porque no solo podemos vivir para flotar en la existencia, sino que tenemos que llegar a nuestra apoteosis, ¿vale? A la plenificación, a la autorrealización que diría Maslow. Bien, pues eso solo se consigue en nosotros, pero ese nosotros puede ser auténtico o falso. Es auténtico, es maduro, cuando yo me puedo desplegar con originalidad sin dañar a los demás y sin que los demás me dañen a mí mismo. Un barco pirata es un falso nosotros. Es decir, gente que egocéntricamente se une a otros para conseguir algo para sí. No está pensando en el bien común, no está pensando, no, es un punto de desconfianza
E incluso desde que alguien deja de ser competente, se le tira por la borda. En cambio, en un nosotros maduro, todo el mundo es importante, todo el mundo es necesario, todo el mundo tiene una dignidad y además todo el mundo tiene la creatividad, no todo el mundo tiene que remar hacia la misma dirección, sino que uno se ve en el conjunto hacia dónde tengo que remar, porque el mundo son aguas turbulentas, aguas vivas, ¿no? Por eso es necesario desplegar esas competencias blandas, esas habilidades blandas, para que la persona tenga iniciativa, tenga capacidad de resolver problemas, de no tener miedo a tomar decisiones. ¿Y qué proponemos desde la educación sensible? Pues que además de desarrollar competencias, que eso no lo duda nadie ya, es necesario recuperar la educación del carácter. O sea, no tiene sentido que sustituyamos la educación del carácter por la educación por competencia, como si fueran dos cosas contrapuestas. Hay que educar las competencias con buen carácter. O sea, ¿qué es tener buen carácter? Pues ser una persona amable y además buena, que utiliza sus competencias para el bien. Si yo aprendo, por ejemplo, a fabricar artefactos para derribar edificios de manera controlada, eso es una competencia. Pero si tengo un mal carácter, es decir, que soy una mala persona, puedo utilizar eso para dañar a otras personas. Pues, qué peligro una persona competente con mal carácter. Por lo tanto, es fundamental educar personas con buen carácter y alta competencia. Pero no todo el mundo es igual, sino que cada persona tiene su propia sensibilidad y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Quién soy yo para desarrollar las competencias adecuadas? Porque, ¿de qué me sirve? Imaginemos que somos deportistas. Pues uno dice, pues hay que educar a la gente para los 100 metros lisos. No, pero es que hay personas que son lanzadores de peso, otras personas que son saltadores de altura, otros corredores de maratón. No podemos intentar que todo el mundo tenga las mismas competencias. Por supuesto, todos los atletas necesitan una competencia básica atlética, pero luego, según lo que su originalidad y también su configuración personal, pues será mejor para unas pruebas, para otras, y eso nos llevará a una diversidad en el desarrollo de competencias. Y todos tienen que tener buen carácter, saber ganar, saber perder, no hacer trampas. Todo es lo mismo con respecto al carácter, pero cada uno desde su sensibilidad. Gente más extrovertida, más introvertida, gente que le afecta más una victoria o una derrota. Bueno, saberlo y poder acompañar a cada persona según su manera de ser, ¿no? Porque eso lleva a día de hoy a que muchos niños y niñas que son muy sensibles, pues en vez de ser educados en su sensibilidad, lo que se hace es medicarles, porque lo que se ve en un niño triste o se le ve a un niño hiperactivo, y entonces se le medica para que no sea muy sensible. Oye, que ser muy sensible no es un problema clínico, es una manera de desenvolverse en el mundo. Pues eso hay que tener un poco de reflexión para decir, bueno, ¿qué me está diciendo este niño, esta niña con su comportamiento? No nos da tiempo a profundizar mucho más en esto, pero sí que es importante esa sensibilidad en el origen y libertad para aceptarlo o no. Esa es la libertad que tenemos. La originalidad es como esa semilla que nosotros decido, una vez que la capto, digo, ¿lo acepto o no lo acepto? Y puedo desarrollarla o no, o intentar ser otra cosa. Eso no lo pueden hacer otros animales, nosotros sí, porque somos libres. Pero lo que nosotros consideramos desde la educación sensible es que lo que vale la pena es usar la libertad para aceptar nuestra propia originalidad, porque es la manera más simple y sencilla de ser felices y hacer felices a los demás. Convivir para crear belleza. Bien, pues imaginaros eso, dos pipas que se encuentran por la calle y una dice, aquí somos todos libres de desear lo que queramos, unas son saladas, unas tostadas, otras tijuana, incluso las hay peladas. Y esta dice, pues yo deseo enterrarme. Pero es que esto no tiene sentido, desear enterrarte. Ya nadie te va a ver como pipa. Y sin embargo, es el sentido original. Es desear a lo grande, ser girasol. O sea, que no tengamos miedo a, a nuestro ser. Es que soy una semilla.
y lo que me va a hacer feliz es enterrarme. No, es que lo que mola es que te vean. Bueno, es bueno que haya pipas para ver un partido de fútbol, ¿verdad? O una película, pero es necesario esas pipas que se entierren para que haya más pipas. Y todas son importantes, ¿no? Y no obligar a las pipas o menospreciar a ciertas, ¿no? Bien, pues hablo rápidamente de las tres características fundamentales de la educación sensible, para no extenderme mucho, perdonad. Y la primera es cicatrizar heridas en la intimidad de la persona. Me llama la atención, por ejemplo, este cuenco, el valor en dólares y en euros, ¿no? ¿Y qué tiene? Pues precisamente es un cuenco roto que se ha regenerado, se ha sanado, y esas cicatrices le hacen más bello. Por lo tanto, no impidamos que los niños se rompan, sino lo que tenemos que aprender es que aprendan a regenerarse con belleza. Y precisamente ahí, por donde se rompen, se hacen más fuertes, ¿vale? Esta es la técnica del el kintsugi, ¿verdad? Puede servirnos para ver esas heridas interiores, que igual que ocurre en el cuerpo, que se regenera la piel cuando nos hacemos una herida, dentro nos vamos hiriendo y tenemos que aprender a gestionar esas heridas, porque si no, en vez de crecer desde la ingenuidad, desde la alegría, crecemos desde el dolor, desde el resentimiento, y eso nos hace personas egocéntricas, desconfiadas, incapaces de abrirse a los demás con honestidad, con honradez. Bien. Por otro lado, estaría el intentar destruir para crecer mejor. Y el ejemplo que puede ayudarnos es el de la poda. El árbol va naciendo y va echando ramas que conviene ir quitando, porque si no, el árbol crece más y da menos fruto. O sea, y uno dice, ay, pobrecito, le vamos a hacer daño. No, es necesario esa destrucción para crecer mejor, ¿vale? Y otro ejemplo es la desintegración positiva, de que habla otro autor que se llama Dabrowski, cómo esa oruga tiene que pasar a la crisálida para definitivamente hacerse mariposa. Si no tiene la valentía y el arrojo de desintegrarse, nunca llega a planificarse como mariposa, ¿no? Y en tercer lugar, liberarse de las influencias dañinas. Todos tenemos esa influencia que la captamos en el pensamiento, que nos puede venir de muchas maneras, ¿verdad? Pero que nos viene y nos dice cosas constructivas que nos ayudan a resolver los problemas de una manera saludable, y otros pensamientos que nos dañan y dañan a los demás. Entonces, tenemos que ayudar a las personas a que no se dañen con el pensamiento ni dañen a otras personas, que sepan liberarse de esas influencias dañinas, que las hay en todo orden. Y ya por último, el desarrollarnos de manera auténtica nuestro potencial original, ¿no? Pues esta, por ejemplo, es una universidad en un lugar que para atraer alumnos monta una fachada de gran universidad y en el fondo es una farsa, una trampa. No podemos educar a tramposos, a gente que aparente a lo que no es. Lo que tenemos que aprender es a ser auténticos. O sea, siguiendo la metáfora de una de nuestras grandes pensadoras del siglo XXI, Ferrari o sea un Twingo. Lo importante es que seas auténticamente Ferrari o auténticamente Twingo. Y cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Porque el Twingo lo puedo aparcar en cualquier sitio, es más económico. En cambio, cada cosa, lo que no tiene sentido es que yo sea un Twingo e intente aparentar ser un Ferrari, porque me hago daño y hago daño a la realidad. Ser auténtico es lo que nos hace feliz siendo lo que somos. Y en conclusión, no se trata de ser la mejor versión, sino la versión auténtica. Y desde ahí crecer con libertad y esperanza con fundamento en el origen. Así, nuestra misión como educación sensible es poner todo esto en conocimiento de la comunidad científica, divulgarlo, formar y ayudar entre todos a nosotros maduros, teniendo en cuenta que la educación sensible no es una manera de educar, sino que todas las maneras que hay de educar la hagamos con sensibilidad.
Muchas gracias y un placer y muchas gracias por vuestra atención. Agradecemos al doctor Luis Manuel Martínez por su magistral conferencia y de las preguntas y comentarios de los participantes, nuestro equipo de staff ha seleccionado algunas de las más representativas, entre las que tenemos las siguientes. ¿Cómo diferenciar las aspiraciones personales que no atienden a la autoconfiguración de las que sí lo hacen de manera auténtica? Pues yo diría que todas las personas tenemos un gran anhelo interior. Y en la medida en que las oportunidades que se nos ofrece la vida entran en sinergia con esos anhelos, estamos como motivados. Pero cuando, en vez de funcionar por amor, por ese anhelo, funcionamos por miedo y no soltamos ninguna oportunidad, es cuando nos empezamos a quemar, porque queremos no cerrarnos puertas. Y si vemos que algo es maravilloso, pero no está dentro de mi manera de ser, al final las emociones son las que me van diciendo, esto no es para mí. Yo tuve un compañero, y a lo mejor me está escuchando aquí, que era un magnífico profesor de universidad, magnífico, pero no terminaba de estar a gusto. Y ahora tiene una escuela de lo más prestigioso de surf en el sur de España y es feliz. Y uno dice, ¿pero cómo ha podido dejar la universidad? Pues ha hecho lo mejor que podía hacer. Porque es feliz, hace feliz a la gente y se desarrolla. Es decir, que cada uno tiene que encontrar su puesto y no decir qué es lo mejor según lo que dicen los demás, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y bueno, para ir finalizando, otra pregunta. ¿Cuál es el aporte de la noción de nosotros sensible a la educación y cómo lo puede implementar en la educación en su acción educativa? Pues lo que aporta la educación es que desde el pragmatismo de la ilustración se educan las mentes. Desde Descartes se dijo, pienso, luego existo. Y entonces el origen es que pienso. Entonces, claro, ya he descartado quién soy originalmente, sino que el origen es que pienso. Y entonces, a partir de que pienso, voy copiando cosas del exterior. Y lo que aporta la sensibilidad es que no pienso, luego existo, sino que existo y luego pienso. Y entonces, cuando pienso, con la sensibilidad, digo, ¿cuál es mi originalidad? ¿Cuál es mi origen? En definitiva, en términos universales, podríamos decir que es un recuperar la dimensión espiritual en la educación, que parece que es como el tabú del siglo XXI, como si no es científico educar en la tercera dimensión del ser humano. Y es una pena porque si la ciencia deja esa dimensión, cae en manos de personas que no tienen ciencia y usan eso para cosas esotéricas, magia, y al final dañan a las personas porque todos tenemos esos anhelos existenciales que la educación tiene que dar respuesta. Entonces nosotros queremos dar una respuesta científica a lo que las culturas a lo largo de toda la historia han venido desarrollando en las personas que a lo mejor no han tenido las competencias tecnológicas que ahora teníamos nosotros, pero sí han tenido esa sensibilidad de quiénes son originalmente. Muchas gracias y vamos a formular y compartir una última pregunta, que es la siguiente. ¿Cómo se puede apoyar a los alumnos desde el aula para encontrarse a sí mismos y reencontrarse con otros? ¿Y cómo se puede involucrar a las familias desde sus propios valores y principios? Bien, pues para que la persona, el alumno encuentre su hogar interior, lo primero que tenemos que trabajar es que el profesor habite en su hogar interior. Es decir, el profesor no puede estar dando clases como un refugio, porque si él está en un refugio no va a ser capaz de ser luz para su alumno. Y también quiero tranquilizar, bueno, y por supuesto lo mismo los papás y las mamás. Tienen que habitar en su hogar interior, tienen que reconocer sus refugios y tratar de salir. Y para dar una respuesta rápida y tranquilizante, yo diría en la siguiente metáfora. Cada persona tiene su originalidad dentro y es como un sol, una luz. Pero para ver la luz que tenemos dentro y sacarla, necesitamos al educador, que es la luna. Y lo que la luna tiene que hacer no es darle la luz,
sino reflejar la propia luz que da el alumno. Y el alumno ve en su educador la propia luz. Es decir, ser personas que saben aceptar, apreciar el sentimiento de pertenencia. O sea, si damos ese apoyo incondicional, la persona va a atender a su originalidad. O sea, es confianza en que que lo que se nos pide es simplemente aceptar lo que somos, quienes somos. O sea, no hay que inventar grandes cosas. Aunque parezca fácil, es difícil, pero es mucho más fácil que a veces las técnicas rocambolescas que nos vamos inventando cada vez más, ¿no? Muchas gracias a todos los participantes por sus preguntas y, por supuesto, al doctor Lima por sus interesantes respuestas. Para concluir este fragmento, el Foro Iberoamericano de Prácticas Educativas FIPE otorga el presente reconocimiento al doctor Luis Manuel Martínez por su valiosa participación en esta tercera edición del FIPE, celebrada los días 30 y 31 de marzo del 2023, Querétaro, México, Madrid, España. Muchas gracias, doctor Martínez. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y bueno, les invitamos a contestar el formulario de evaluación que están compartiendo nuestro equipo de staff en el chat y a continuar con el resto del programa de esta tercera edición del Foro Iberoamericano de Prácticas Educativas FIPE 2023. Imagina, crea, comparte. Los esperamos a las 9:10 de la mañana, hora de México, 5:30 de la tarde, hora de España, en la siguiente conferencia Innovar con Sentido. No se la pierdan. Este es un nuevo amanecer y nuestro mundo ha cambiado. Los desafíos educativos de un escenario complejo exigen dar lo mejor de nosotros mismos con respuestas innovadoras, creativas y eficientes. El Colegio Wexford, que se caracteriza por su enfoque innovador, ecléctico y vanguardista para el desarrollo integral de sus estudiantes, en alianza con la Universidad Rey Juan Carlos de España, institución de prestigio mundial, han unido esfuerzos para crear el Foro Iberoamericano de Prácticas Educativas, FIPE, el punto de encuentro para los profesionales de la educación y el desarrollo humano. FIPE, imagina, crea y comparte. En Progrentis.com siempre nos hemos basado en una palabra: disrupción. Por eso, hace más de una década decidimos salir de nuestra zona de confort, innovar y desafiar el paradigma educativo. Teníamos muchas preguntas. ¿Cuál sería el futuro del libro de texto impreso? Si la tecnología estaba en todos los ámbitos de la vida, ¿por qué no estaba presente en las aulas? ¿Cuánto tiempo más continuarían vigentes las evaluaciones memorísticas? ¿Cómo se reinventarían los docentes? Pero la pregunta más importante era: ¿qué objetivos de aprendizaje tendrían los estudiantes? Ese espíritu disruptivo fue el que nos impulsó a venir a México para compartirles nuestra misión y la solución que lleva la educación del conocimiento a las destrezas. La decisión que tomamos terminó de consolidarse cuando el Internet dio acceso inmediato a cualquier contenido pedagógico desde nuestros teléfonos móviles. Hoy, la inteligencia artificial puede escribirnos un mensaje motivacional para iniciar las clases y, ¿por qué no?, traducirlo a cualquier idioma. Todo esto es ejemplo de disrupción forjando nuestro presente. Para Progrentis.com, detenerse no es una opción. Hemos pasado de 80 microtareas en una sola consola a 300 microtareas distribuidas en 5 consolas gamificadas de aprendizaje personalizado. Nuestro primer entrenamiento de 7 destrezas relacionadas con decodificación ha aumentado a más de 100 destrezas relacionadas con atención, investigación, decodificación, comprensión y resolución. Nuestra comunidad de Progrentials ha pasado de 500 tutores y 10.000 estudiantes en un país a 13.500 tutores y más de 1 millón de estudiantes en 18 países. Por supuesto, la privacidad de cada uno de ellos está resguardada con los más altos estándares de seguridad. Hemos colaborado con científicos de las prestigiosas universidades de Harvard y el MIT en el desarrollo de uno de los estudios neurocientíficos más importantes que se han llevado a cabo en el área de educación. Nuestra metodología ha sido acreditada para certificar la excelencia académica de los colegios Progrentis.
Además, hemos conectado las destrezas Progrentis con el mundo empresarial. Con esto, reafirmamos nuestro compromiso de educar para la vida. La experiencia de un Progrential es muy amplia. Va desde formaciones presenciales, formaciones en nuestro campus virtual, competencias de destrezas de comprensión, masterclass con los padres de familia y nuestra convención internacional Innova Pro, un evento único en su estilo. Bienvenidos a la era de la disrupción. Bienvenidos a progrentis.com. Gracias a todos por su participación. Nos es muy grato recibirlos en este espacio de crecimiento.